En el siglo XXI el trabajo sigue siendo fundante de nuestras sociedades. La mayoría de nosotros, si no trabajamos, no comemos. Sin embargo, se habla poco sobre el trabajo, se habla poco sobre las condiciones respecto al salario mínimo necesario para desarrollar una vida común en la sociedad. También se habla poco respecto a cuáles son las condiciones laborales que se enfrentan en el lugar de trabajo. Se habla poco respecto a cuáles son algunos elementos que caracterizan al trabajo en el siglo XXI, tales como la inestabilidad laboral, la informalidad y otros factores que nos permiten hablar de una precarización generalizada que afecta a trabajadores con contrato de trabajo como aquellos que no se quieren denominar trabajadores, pero que sí lo son. Ya estamos en la segunda sección de este capítulo. Ahora vamos a conversar con Cristian Vivar, quien es dirigente nacional del SINTEC, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción y Montaje Industrial. También Cristian es director de comunicaciones del sindicato, así que muy bienvenido, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación, compañero. Cristian, tal como te comentábamos, estamos conversando sobre trabajo y futuro del trabajo. Así que queremos partir conociendo cuál es la realidad de los trabajadores chilenos, si pudieses caracterizarla principalmente los trabajadores de la construcción. Mira, en realidad, claro, podríamos referirnos como con mayor propiedad, por así decirlo, ¿cierto? Con respecto al perfil, a la forma que tiene el trabajador de la construcción en estricto rigor. Claro, pues efectivamente nosotros tenemos como una amalgama de trabajadores bastante amplia, por así decirlo, donde cubrimos como varios nudos productivos que guardan relación principalmente con matrices energéticas, desarrollo de infraestructura, construcción de obras públicas, por ejemplo, donde tenemos, claro, perfiles de trabajadores que responden como a relaciones con el trabajo de manera diferente. ¿A qué me refiero con esto? Que hay personas que trabajan en la construcción, principalmente en los sectores urbanos, donde trabajamos 5x2, decimos nosotros, que es de lunes a viernes de 8 a 6, ¿cierto? Entonces tenemos el sábado y el domingo, que en realidad tú estás en tu casa, y es un régimen medianamente en términos de las jornadas laborales que es similar, digámoslo así, como al campo laboral en general. Pero tenemos una eventualidad, y que no es menor, son sobre 300.000 trabajadores que se desplazan constantemente durante todos los meses, digámoslo así, en las jornadas excepcionales de trabajo. Y jornada excepcional de trabajo principalmente por la distancia que tienes de donde tú vives, ¿cierto? O por la complejidad en el lugar donde tú vayas a construir. Esto pasa mucho en la infraestructura minera, principalmente en lo que se desarrolla a través de la vicepresidencia de Codelco con los diferentes proyectos de expansión, no solamente para Codelco, sino también para las mineras privadas, digamos así. Entonces, ahora está muy en boga dos elementos que son súper fundamentales. Uno, el que tiene que ver con la materia energética, ¿cierto? Donde hay una diversificación en términos de esa construcción específica. Hemos tenido que ir construyendo ciertos elementos técnicos dentro de los mismos trabajadores de la construcción para poder atender efectivamente desde ese punto de vista. Y por otra parte, tienes principalmente el tema de la reutilización en términos de los recursos naturales. Y aquí me quiero quedar porque de una u otra manera hay un boom en este momento de construcción de desalinizadoras, por ejemplo, para poder hacer el tratamiento de agua y que todo lo que tiene que ver en este término por el tratamiento del metal, del cobre, principalmente, los commodities también, evidentemente, pero principalmente enfocado hacia allá. Entonces, ahí es donde tenía una amalgama de trabajadores que efectivamente, si bien tenemos ciertos elementos que nos unen dentro de la misma área de la construcción, pero que hay diferencia y que efectivamente lo vivimos de manera distinta. Hoy día, por ejemplo, a nivel interno del SINTEC, ¿en qué lugares tienen compañeros que están desarrollando faenas fuera de la ciudad de Santiago? ¿Y cuáles son los turnos que tienen estos trabajadores? Claro, como te decía, mira, nosotros tenemos presencia nacional, o sea, estamos desde Arica hasta Puerto Montt, en varios lugares o en varias formas constructivas, específicamente, y para hablar del tema de las jornadas excepcionales, eso se da mucho en la zona minera, digamos así, ¿cierto? Estamos hablando desde, no sé, Salvador, tercera región, hasta Iquique, ¿cierto? Y hay una concentración importante alrededor de, yo me atrevería a decir, 1 millón de trabajadores en todo, ¿cierto? Faeneros, gente de servicio, exactamente. Entonces, claro, pues ahí nosotros por lo menos en términos de presencia, es alrededor del 60% de los trabajadores asociados a nuestra organización que tienen presencia directamente en ese tipo de faenas.
¿Tienen alguna mejora en las condiciones de remuneración, por ejemplo? Sí, fíjate que no tanto, porque, bueno, claro, y ahí donde está, se determina más bien como el poder de negociación que tengan las organizaciones. Y esto ya tiene que ver con la atomización, con los objetivos, ¿cierto? Pero no hay tanta diferencia. Fíjate que si tú tomáis, ponte tú, o un trabajador de una empresa contratista que está desarrollando, ponte tú, no sé, Tocopilla, sectores mineros, ¿cierto? Y lo comparáis con un trabajador, un compañero nuestro que está trabajando en el metro, muchas diferencias no hay en la construcción del metro. Muchas diferencias no hay. Ahora, claro, hay otras prestaciones que guardan relación principalmente con la vinculación de los mandantes. Y ahí es donde hay una diferencia salarial, pero no guarda relación directamente con el contrato con la empresa, sino que tú pasáis a un régimen o pasáis bajo la visión de un mandante que reparte bonos, ¿cierto? En función principalmente de mantener mitigados ciertos elementos que tengan que ver como con, no sé, pues la movilización de los trabajadores en sí. Oye, Cristian, un elemento que conversábamos con Karina dice relación con la negociación colectiva por rama. Entonces quería preguntarte uno de los elementos también que identificábamos en la atomización que existe en los sindicatos. Y ustedes como Sintec están como a medio camino en la negociación por rama, porque claro, no son el único sindicato que negocia a nivel de la construcción, pero sí tienen una unidad medida que trasciende a una sola faena, sino que también tiene una experiencia negociando con interlocutores mayores. Entonces quería preguntarte, ¿cuál es la experiencia de negociación colectiva? ¿Cómo funciona en la práctica esta protonegociación por rama? Y también, ¿qué elementos ves necesarios para avanzar a una consolidación del sector para que puedan negociar en conjunto y contra quién negocian? Cámara Chilena de la Construcción, las empresas mandantes, ¿cómo ves ese escenario? Ya, mira, ahí hay varios elementos que guardan relación principalmente con algunas diferencias. Nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia básicamente en lo que tiene que ver con la propuesta, ¿cierto?, que existe de una negociación multinivel versus lo que nosotros entendemos por una negociación ramal, ¿no? En términos de derecho comparado, un poco inútil, por así decirlo, generarlo, principalmente porque nosotros respondemos a una forma sindical única en el mundo, que son los sindicatos interempresa, y que para el caso de los sindicatos interempresa y del sector de la construcción y el montaje industrial, somos alrededor, según la DT, de 350 sindicatos, ¿vale? Que representan a alrededor de 1 millón de trabajadores, ¿cierto? En donde tú veis que, claro, que la presencia principal no son más allá de 3-4 organizaciones donde tenemos la suerte de estar nosotros, ser una de ellas exactamente, y que nos permiten de una u otra manera aterrizar ciertos elementos. Cuando hablamos de negociación multinivel, ya la multinivel desde nuestro punto de vista existe y guarda mucha relación con la musculatura que tenga la organización sindical para poder poner los parámetros del multinivel. ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos negociar, como existe ahora negociación 1 a 1, ¿cierto?, trabajadores con la empresa, ¿cierto?, y eso es el espacio de negociación. Hemos avanzado en algunos elementos que guardan relación, por ejemplo, con establecer con la empresa, con las empresas que tienen muchas obras o proyectos a nivel nacional, establecer ciertos parámetros. También así lo hemos hecho, por ejemplo, a nivel regional, establecer parámetros regionales. Eso para nosotros es un multinivel. Cuando nosotros hablamos de ramal, hablamos de cobertura del 100%, hablamos de un nivel de representatividad distinto, ¿cierto?, y que de una u otra manera abarque todos los pormenores que tienen los diferentes tipos de categorías dentro de esta área productiva. Entonces, ahí efectivamente nosotros tenemos una propuesta como organización sindical, se la presentamos al ministerio ya hace harto rato, en octubre creo, en donde planteamos una forma, ¿cierto?, que creemos que es una forma válida y que por cierto no tiene que ver, no hay que volver a hacer marcos legales para esto. O sea, estamos hablando de la ley 17.074, que fue la que nos dio la posibilidad en los 70 de esta área productiva de tener un convenio, un contrato colectivo nacional. De hecho, duró durante la dictadura hasta el 79, se deroga en el 79 solo 2 artículos de esta ley y se instaura el Código del Trabajo. Entonces, nosotros tenemos historia con respecto, no estamos inventando nada nuevo en el paso legal, más bien la discusión se da por el lado que decías tú, y a esto me quiero referir al tema de la atomización, porque efectivamente necesitáis niveles de coordinación y de unidad para poder generar efectivamente un nivel de petitorio o de acción sindical que te permita poder tener una contraparte que realmente dialogue. Y ahí, cuando ya lleva la experiencia práctica la negociación, por ejemplo, ¿cuáles son las cláusulas de un contrato que ustedes celebran con una de las empresas? ¿Qué elementos entran a regular? Es un varios, desde lo salarial, ponte tú, que es casi siempre, también hay que entender cómo es la identidad, en este caso del trabajador, cómo se genera un hecho de confrontación. Decía, oye, llegamos a una paralización, una huelga. Bueno, eso tiene motivo, ¿no? Y tiene motivos muchas veces que guardan relación con dos elementos fundamentales. Uno, lo que tiene que ver con el salario, lógico, es lo que yo quiero percibir, ¿cierto?, como trabajador, pero por otra parte el tema de las condiciones son súper importantes. Hemos tenido varios
varios conatos, hemos tenido varias movilizaciones que guardan relación con las condiciones. Para nosotros eso es como por así decirlo, como una luz, porque nos resitúa en una discusión que va más allá del efecto monetario, ¿cierto? Y que ya está, digámoslo así, regulado tanto por la acción de los sindicatos, pero en términos de las condiciones entran otros elementos como la fiscalización, ¿cierto? Y también tiene que ver con recursos. Entonces, cuando los compañeros van de una u otra manera tomando conciencia con respecto a que yo no quiero morir en la pega, independiente que gane mucho más de lo que tenía presupuestado, wow, ahí es donde creemos que sí, pues efectivamente hay una construcción identitaria y ahí es donde nosotros reforzamos la condición. ¿Y es posible negociar, por ejemplo, una desalinizadora, una faena, negocia en ciertas condiciones, pero además con ese mismo empresario que tiene otra faena, negocia en otras condiciones? Claro, se da, porque en realidad, mira, la negociación en Chile está establecida 1 a 1, como te decía, y es lo que entendemos. Entonces, por darte un ejemplo, compañías internacionales, incluso chilenas, que tienen más de un yacimiento, en este caso, tienen más de una obra, tenemos que estar haciendo convenios o contratos colectivos por cada una de las obras. Entonces, como la construcción es finita, ¿cierto? Tiene un punto de inicio, tiene un término, tenemos que estar constantemente, no solamente afiliando nuevos socios cada vez que pierde el contrato su calidad de trabajador, sino que además negociando por cada obra. Entonces, claro, ahí hemos tratado de poner cabezas de playa, decir, ya vamos a llegar hasta acá, condiciones, no vamos a negociar condiciones jamás, porque ahí es donde empiezan las relaciones con los diferentes tipos de empresas, pero sí existen. Yo creo que es importante mencionar eso porque siempre se plantea como una objeción a la negociación multinivel o por rama de que es imposible en la práctica. En realidad acá la experiencia que ustedes tienen como Sintec es que es posible y no pasa nada, las obras se desarrollan y la vida sigue igual, no es nada del otro mundo. Y hay compañeros, ¿cómo viene la articulación con otros sindicatos? Tú mencionabas que son 3, 4 los sindicatos más grandes de la construcción. ¿Hay posibilidades de diálogo en común, por ejemplo, en caso de que se aprobara una negociación por rama? Mira, hemos estado nosotros como organización humildemente tratando de generar estos lazos en realidad de la unidad, porque partimos de la base de que las diferencias que tenemos siempre existen y son lo primero que se dice, pero aquí lo que tenemos que profundizar guarda relación con lo que nos une. ¿Y qué nos une? Nos une la condición de clase en este caso. Entonces, para poder lograr la unidad tenéis que transitar entre la condición y la conciencia. Y en ese tránsito, claro, elementos como las condiciones laborales, ya sea de higiene y seguridad, psicológicas también, son elementos que, claro, que vienen a tributar de una otra manera a esta construcción de conciencia. Es complejo porque son más de 50 años, 40 y tantos años que estamos con la misma forma y muchos de nosotros, yo en mi caso, no conozco otra forma de negociar. ¿Me entendés? No sé lo que fue la experiencia de la construcción en los años 70, por tanto tenemos que redefinir cómo nos vamos a enfrentar ahora a este problema de la unidad. Pero guarda relación con elementos que tienen que ver más bien con los valores o los antivalores capitalistas del individualismo, del salvarse solo, ¿cierto? Del entender que una organización sindical en realidad es una empresa y no es una organización de los trabajadores para poder defender sus posturas. Entonces, claro, ahí en lo político creemos que efectivamente necesitamos madurar muchos elementos más, pero por lo menos nosotros estamos dispuestos a dar estas discusiones. Tenemos conversaciones con la gente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Construcción, estamos trabajando en conjunto a nivel latinoamericano y nos estamos tratando de acercar a otras organizaciones también. La idea es generar de una u otra manera un petitorio que nos represente efectivamente, independiente que estemos nosotros ahí representando o no. Eso será discusión de otra mesa. Pero lo importante es que las demandas más sentidas de los compañeros estén puestos en una eventual, digámoslo así, mesa de negociación. No, destacar el elemento de unidad siempre es clave, pero bajo ciertas condiciones igual que permitan salvaguardar los derechos de los trabajadores y no simplemente ser utilizados por otros intereses. Exactamente, porque eso también es súper importante. En la medida que nosotros tengamos desde el mundo de los trabajadores una propuesta, no adoptamos propuestas de otros espacios. No nos instrumentaliza nada. No se pone en ejercicio el que están realizando. Y compañero, también preguntar por cuáles son... Hay un debate actual respecto a la automatización, incluso la amenaza de la inteligencia artificial. ¿Cómo este debate golpea o no golpea al interior de los trabajadores de la construcción? ¿Qué medidas han considerado respecto a determinados procesos que ahora están automatizados? ¿Y cómo lo ven en general desde el sindicato? Mira, creemos que como todas las cosas en realidad tienen un sentido, siempre todo parte de un sentido, de un objetivo. Creemos que el tema de la discusión con respecto a las tecnologías guarda relación principalmente con el sentido de la productividad.
¿no? O sea, ¿cómo mejoro mi cadena productiva? Esa es la discusión en términos de tecnología. Pero nosotros planteamos que de una u otra manera debemos adoptar tecnología, evidentemente. O sea, si voy a hacer un hoyo que antes lo hacía a pala, ahora viene una retroexcavadora, voy a tener una mejoría en términos de la condición y el desgaste físico. Sin embargo, se van a generar otros desgastes, y no necesariamente en términos físicos directos, sino que más bien psicológicos. Entonces, tenía a un compañero, ponte tú, que fueron reemplazados una cuadrilla de no sé, 5 personas que tenían una máquina, ponte tú, en una fábrica, ponte. Y la máquina ahora está haciendo la pega de las otras personas, pero quedó un solo operador que ahora ve 3 máquinas. Por tanto, el nivel en términos de la presión, la doble presencia, lo psicológico en términos de la producción es un problema, y nadie está poniendo el punto, el énfasis en ese tema. Como vemos desde los trabajadores, la inserción no es ser primitivista, decir no, aquí no va a haber, no tiene que ver con eso, sino que cómo beneficia más allá de la producción. Porque aquí hay una contradicción que es fundamental, y eso hay que relevarlo. La contradicción actual, desde nuestro punto de vista, tiene que ver con la vida y la producción. Ya no es lo añejo que hablábamos de entre la contradicción capital-trabajo. El trabajo ha mutado bastante, y en términos de cómo caracterizarlo. Por tanto, entendemos de que hay muchos trabajadores que se autoexplotan incluso, y guarda relación principalmente con eso. O sea, cómo ha llegado esta contradicción a tocar mi vida, ¿ya? No solamente en el ambiente, digámoslo así, en el medio ambiente, sino que también en mi vida personal, familiar, psicológica, ¿cierto? Entonces, ahí es donde creemos que efectivamente la tecnología debiese avanzar y ayudar no solamente en los procesos productivos. Fíjate tú que en el área de la construcción, bueno, tenemos la Cámara Chilena de la Construcción, ¿cierto? Por una parte, que es principalmente el gremio que representa esta área, pero además en el 2017, en 2019 aproximadamente, se conformó el Consejo de la Construcción Industrializada, la CCI. Los invito a revisarlo, porque creo que es interesante ver una apéndice, por así decirlo, o una idea que desarrolló el empresariado de la construcción, en donde hay muchas empresas que están discutiendo estos temas en términos de la inserción de la tecnología, pero desde la lógica productiva. De nuevo, o sea, ¿cómo mejoro mi procedimiento? Hablando ahora de las 40 horas, por ejemplo, no es que yo vaya a trabajar menos, no, voy a producir más. La idea es que en el mismo tiempo yo produzca más. Por tanto, hay una carga lógica. Entonces, ahí es donde decimos, sí, la tecnología tiene que existir, evidentemente, mejora ciertos procesos, pero entendiendo de que tiene que ser integral, no puede ser solo y exclusivamente pensando en la productividad. Sí, también viene la lógica, quién es el dueño de la tecnología y la pone a disposición de qué. Es una discusión un poco. Claro, y los trabajadores también tienen una responsabilidad de cómo ocupar la tecnología en su favor, pero que en el proceso productivo inmediato es más difícil, o poner las condiciones a la Cámara Chilena de la Construcción respecto al control y dirección de los procesos productivos. Y compañero, tú mencionabas un elemento que es clave, que es salud mental. ¿Cómo la ven al interior de los trabajadores de la construcción? Porque uno piensa trabajador de la construcción, principal amenaza en la vida o alguna herida respecto al proceso productivo, pero pocas veces se piensa en la salud mental. ¿También es un factor que está afectando a los trabajadores de la construcción? Absolutamente, sí. De hecho, bueno, igual nosotros igual celebramos de una u otra manera que haya cambiado la forma de fiscalización, ponte tú, desde listas 21 a cambiar al cuestionario de evaluación del ambiente laboral y salud mental. ¿Por qué? Porque efectivamente nosotros hemos desarrollado como organización sindical elementos que guardan relación principalmente con la detección de riesgos físicos, que son visibles. El riesgo psicológico no es visible. Por tanto, es más peligroso aún en la medida que yo no tengo matrices, ¿cierto?, de riesgo en donde me puedan decir, hey, ojo, acá hay un problema de trato, hay un problema de relación, ¿cierto? Es súper complejo. Los niveles de producción y de responsabilidad que tienen los trabajadores, en muchos de los casos, no hay preparación. ¿Me entendí? Entonces, primero, tenéis jornadas excepcionales súper extensas, de 12 horas, y estáis 15 días trabajando, y tu familia sigue viviendo. Por tanto, tus problemas tú los trasladas, no se puede separar. Tus problemas los trasladas al trabajo, y ahí es donde empieza la doble presencia. Entonces, yo estoy pensando en que mi hija se tiene que graduar, en que tengo que pagarle la U, mientras estoy haciendo un procedimiento que puede poner en riesgo vital mi vida o la de alguno de los compañeros que está trabajando conmigo. Entonces, ahí es donde efectivamente eso para nosotros ha sido muy importante, el hecho de poder poner estos temas sobre la mesa. Porque además hay otra cuestión que nadie habla y que no les gusta tocar, que tiene que ver con el tema de la higiene y la seguridad, principalmente, que son los niveles de consumo de drogas duras, de consumo de alcohol, que tenemos muy marcadamente dentro de varios sectores productivos, no solamente la construcción, pero es algo que nadie dice.
¿Me cachai? O sea, nadie se preocupa, ni menos el empresariado en realidad, pero hacen así como oídos sordos cuando decimos, oye, ojo, aquí hay un problema. Y el problema se genera, ¿por qué? Porque no hay una mitigación, no hay una contención. ¿Qué hacemos nosotros los trabajadores? Bueno, en realidad buscan contenciones por otras partes. Ya ven, empiezan los problemas más graves. Compañero, cuando el SINTEC mira hacia futuro respecto a cómo debiese ser la situación del trabajo, ¿qué elementos destacarías, ya sea a nivel legislativo, políticas públicas o de cambio de costumbres al interior del propio proceso organizativo de la empresa? ¿Cuáles creen que son los elementos que son necesarios a mirar en el horizonte del trabajo? Sí, mira, nosotros hemos caracterizado principalmente la construcción de la identidad. Lo que te decía al principio en términos de la condición de clase y la conciencia de clase creemos que es fundamental. Y en eso, claro, pues efectivamente hay elementos que vemos positivamente, por ejemplo, de cara al tema de la discusión ramal. Nosotros como organización estamos haciendo una consulta nacional con preguntas atingentes específicamente al área productiva. Entonces, hemos tenido un feedback con los compañeros súper interesante en función principalmente de matar la premisa o esta idea de que el trabajador, por ser trabajador de esta área, no entiende nada, ¿cierto? Tiene que venir un académico, tiene que venir alguien experto a explicarle, pero eso no es así. Hay un conocimiento interno que no se le da el valor, no le damos el valor. Por tanto, la identidad y la construcción de una lógica identitaria desde el trabajador de la construcción es poca. Yo me identifico con el rubro, pero ojo, porque nosotros no somos trabajadores de una empresa, por ejemplo, como lo que pasa con las fábricas. Nosotros somos trabajadores de un sector. Pasamos por muchas empresas, ¿me entendí? Entonces, ahí es donde creemos que el futuro, uno de los desafíos de futuro es la construcción de la identidad real de los trabajadores para poder defender desde ese punto de vista tu posición. Y eso creemos que es fundamental. Perfecto, compañero. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros el día de hoy y contarnos desde la experiencia cómo se vive el trabajo y también cómo desde las propias organizaciones de trabajadores van pensando en términos de política pública, en términos también de diseño de una propuesta de negociación colectiva por rama y también cómo se mantiene la conciencia de clase, a pesar de que para algunos es un tema del pasado, está más vigente que nunca y lo podemos ver día a día en la realidad del trabajo. Así que, compañero, muchas gracias a ti y al SINTEC por el trabajo que están dando y por participar hoy día en el programa de Podcapitalismo. Oye, nada, nosotros también agradecer el espacio, creemos que espacios como este son súper importantes, no se discuten estos temas, así que agradecemos la invitación y muchas gracias a usted, compañero, por habernos escuchado. Bueno, nos vemos en un próximo capítulo de Podcapitalismo. Hasta la próxima.